Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Estás escuchando Movimiento Girasol, una producción de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Aquí estamos con vos, como cada primer miércoles de mes, en un espacio del estudiantado de la sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales. Quédate acá y sentí el Movimiento Girasol. Al ser las 5 de la tarde, este 6 de septiembre del 2023, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política, desde la 96.7 FM de Radio Universidad. De parte de la Escuela de Ciencias Políticas, programa Kioscos Socioambientales, la sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales y el Semanario Universidad, les saludamos. En esta oportunidad le acompañaremos quienes habla, María Fernanda Monge, estudiante de Artes Plásticas, Nicole Girón Beirut, profesora de Sociología de la Escuela de Estudios Generales. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Feliz de verlas, chicas. Qué bien que hemos vuelto a la acción, al aire. Así es. Dilana Monge, estudiante de nutrición. Hola, un gusto estar nuevamente con ustedes. Y adicionalmente, tenemos dos nuevas compañeras que se nos suman al equipo de trabajo aquí en Movimiento Girasol. Larisa Porras, estudiante de Economía Agrícola, y Melanie Cervantes, estudiante de Física. Bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Hola, muchas gracias por la oportunidad. Súper contenta, en realidad. Sí, es un honor estar aquí y poder ser parte del equipo. En el control técnico, Víctor Buey y Pablo Marín, y les invitamos a quedarse en sintonía hasta las 6 de la tarde. Hoy volvemos con nuestro primer programa del segundo semestre, y estamos muy emocionadas porque el equipo ha crecido y nos acercamos a los 2 años de estar al aire. Para el programa de hoy, tenemos el objetivo de abrir un espacio de reflexión para repensar el sistema educativo desde la perspectiva de estudiantes. Es por esto que nuestras grandes invitadas de hoy son nada más y nada menos que nuestras compañeras de la radio, Valentina Albini, estudiante de Enseñanza de la Filosofía, y Valeria Bolaños Alfaro, estudiante de Ciencias Políticas y representante del movimiento estudiantil ante el actual Consejo Universitario. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Un placer volver a estar acá. Hola, muy contenta de estar de vuelta, la verdad. Excelente. Y ahora, sin más preámbulos, le dirijo la palabra a mi compañera Larisa, quien nos dará un poco de contexto acerca del tema de hoy antes de empezar con nuestras reflexiones. Adelante, Larisa. Gracias, Fer. Para el tema del día de hoy, el tiempo para tener esta discusión no podía ser mejor, ya que la semana pasada, justamente, el Estado de la Nación publicó el informe de la educación para el año 2023. Las consecuencias de este problema vienen más allá de los años que pasamos en pandemia, viene casi desde el 2018 y no ha existido o no se ha visto alguna mejoría en los últimos años o incluso meses. El Estado de la Educación nos presentó estos hallazgos. Solo 9 de cada 100 escuelas ofrecen currículo completo. Menos del 10% de las escuelas ofrecen todas las materias que el estudiantado debe estar aprendiendo. Y 39 de cada 100 personas de secundaria acceden a la educación superior. Con este contexto, el problema es claro. Hay algo que no está funcionando, pero ¿hasta qué punto tenemos que llegar para que las instituciones responsables tengan que actuar? Hace poco leí una frase que decía que las instituciones y sus funciones deben estar hechas para sus contextos. Ahora, al hacer una lectura de nuestra realidad y a lo que nos toca enfrentar desde nuestra posición como estudiantes, Valentina, te pregunto, ¿dónde encontramos el espacio para resolver? ¿Cómo podemos repensar el sistema educativo? Bueno, en principio, y como bien lo mencionaba usted, para poder repensar el sistema educativo, primero tenemos que pensar en el contexto y en dónde se desenvuelven justamente estos actores principales de la educación. Entonces, yo plantearía tres puntos fundamentales. El primero es el contexto y el enfoque. Como primer punto, sería necesario comprender que Costa Rica lleva años en una crisis educativa, digamos, no es algo nuevo, no es algo que surgió de la noche a la mañana y, oh sorpresa, el sistema educativo no funciona. Justamente esta crisis se fue acentuando desde el 2018 con las huelgas de profesores y estudiantes hasta después con la posterior pandemia del COVID-19. Entonces, nos encontramos que hay generaciones de estudiantes que nunca pasaron por el colegio, que pasaron de la escuela a la universidad y no tienen las habilidades sociales que se necesitan para interactuar con otras personas, no tienen la capacidad de análisis, no tienen la capacidad de diálogo
¿Y se está tomando realmente en cuenta para hacer los planes de estudio? ¿Se está tomando en cuenta para impartir las clases? Entonces, es fundamental que los planes de estudio comiencen a reflejar realmente los contextos de las personas de este país. Porque claro, muy lindo pensar en vamos a traernos el sistema educativo de Finlandia, pero es una realidad completamente diferente a la que viven las personas en Costa Rica. Porque claro, no es lo mismo atender a una población, por ejemplo, de una zona privilegiada, donde sabemos que duermen bien, tienen medicamentos, que comen sus comidas. ¿Qué pasa cuando me toca atender a un estudiante que no ha almorzado? A un estudiante que trabaja a tiempo parcial y no ha dormido. Entonces, el currículum tiene que comenzar a reflejar estas necesidades, reflejar que no todas las poblaciones son iguales. Ahora, segundo punto sería la estructura de nuestra educación. No puede ser que en pleno siglo XXI todavía se siga pensando que existen materias complementarias. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué mantuvo la salud mental de muchísimas personas, el interés, el bienestar cuando estábamos en pandemia? ¿Las artes? ¿La música? ¿El deporte? Las famosísimas materias complementarias nos salvaron en la pandemia. Entonces, ¿qué es necesario? Que se plantee una estructura en donde, ok, sí, súper importante beneficiar las ciencias, las matemáticas, el español, pero también hay que potenciar las habilidades de estas personas que tal vez tienen la parte artística un poco más desarrollada, que tienen esta habilidad, por ejemplo, para la música, para los deportes. Porque sí, está perfecto en pensar, vamos a formar a los próximos ingenieros de la NASA. Es increíble, wow, muy bien. Pero también tenemos que pensar cómo le ayudo a ese estudiante que quiere ser músico. No podemos penalizar a esta población simplemente porque nosotros consideramos que hay materias más importantes que otras, porque en realidad no es así. Entonces, el punto número 2 sería la estructura. Y punto número 3 es atender la impresionante y bastante amplia brecha que hay en materia de análisis, síntesis y capacidad de argumentación. Volvemos al punto 1. No estamos formando a personas para trabajar en fábricas. ¿Por qué todavía hoy en día se siguen acomodando a los estudiantes en filas? Ya no vamos a ir a trabajar en fábricas, pero seguimos con los mismos modelos y estamos repitiendo patrones que no nos funcionan. ¿Qué deberíamos de estar incentivando? ¿Cómo hacer preguntas? ¿Cómo pensar por nosotros mismos? ¿Cómo se argumenta bien? ¿Cómo defiendo mis puntos de vista? ¿Cómo pienso fuera del esquema? Ahora todo el mundo habla de queremos trabajadores creativos. Queremos trabajadores que piensen fuera de los parámetros normativos, se podría decir. Claro, pero después vamos a un aula y nos encontramos a todos en fila, el profesor impartiendo materia, los estudiantes tragando materia para vomitarle en un examen. Diciéndole a los estudiantes, no pregunten, ¿qué pregunta más tonta? Entonces, no estamos realmente preparando a los estudiantes para un futuro. No estamos preparando a los estudiantes para ser personas funcionales dentro de una sociedad. A todo esto, los estudiantes deberían ser partícipes y ser activos dentro de su proceso. Los estudiantes ya no pueden ser sujetos pasivos. Deben de tener criterio con respecto a la formación que se les está dando. Deben de tener voz, deben de tener voto. No pueden seguir siendo simplemente una masa que pasó por una institución. Porque los estudiantes son una parte de la población, pero son el 100% de nuestro mañana, de nuestro futuro. Y hay que saber preparar a esas personas. Claro, sí, súper importante esto de que los estudiantes tienen que tener un rol activo, ¿verdad? Protagonista en su propia enseñanza. Podríamos ahondar un poco tal vez en ese tema de cuál es el rol que tiene el estudiante dentro del sistema educativo. Bien, este tema tal vez es un poco más complejo y contestarlo daría incluso para un programa por sí solo. Pero el estudiante debe ser la persona encargada de autoevaluar su proceso y coevaluar su proceso. ¿A qué me refiero con esto? Los estudiantes deben ir poco a poco comprendiendo el cómo funciona el sistema educativo, qué podría serles útil y qué no. Y a partir de ahí
ir haciendo reformas desde dentro de la institución. Les pongo un ejemplo. El estudiante que se da cuenta de que en sus clases de estudios sociales no se está viendo materia de estudios sociales. Entonces, que él sea capaz de acudir a superiores a decir, bueno, estoy viendo que este currículum no está atendiendo mis necesidades, que después me van a pedir, por ejemplo, para mi carrera, o que después me van a pedir como cultura general. Por el contrario, una clase en donde hay demasiadas disparidades de contextos. Entonces, que sean los mismos estudiantes que se acerquen a los profesores a decir, entiendo que ese es el currículum, pero el currículum es flexible. Flexibilicémoslo. ¿Cómo nosotros juntos podemos flexibilizar eso? Voy a ponerles un ejemplo muy simple. Si yo llego a un colegio de una zona privilegiada y les digo, Valeria va a la pulpería y compra, no sé, 3 tomates, 1 lechuga, 2 zanahorias, ok. Pero si voy a ese colegio de una zona precaria, en donde ni siquiera tienen para comer toda la familia o ni siquiera tienen para comer las 3 comidas del día, muchas veces ni siquiera una. Esos ejemplos de matemáticas de Pedrito gastó 100,000 colones en ropa, zapatos, muchas veces ni siquiera es la forma en la que el profesor explica, sino que los contextos son tan alejados que son imposibles de comprender, porque para esa persona que come una vez al día, si le va bien, y muy posiblemente sea dentro de la misma escuela, dentro del mismo colegio, posiblemente se le haga imposible plantearse gastarse 100,000 colones en ropa, zapatos. Entonces es un autoanálisis de ¿realmente esto es lo que me está sirviendo? En español, todos vemos gramática, pero ¿a cuántos de nosotros nos enseñaron cómo argumentar? Ah, sí, muy bonito. El español es súper importante, lo hablamos todos los días. Pero ¿quién me enseñó realmente cómo expresar lo que quiero decir? Eso es parte del currículum de español. Y se tiene que ver, entonces, hacer directamente la propuesta. Profesor, profesora, ¿nos podría enseñar, con base en lo que está viendo, cómo podríamos utilizar esto en una conversación? ¿Cómo podríamos utilizar esto en una exposición? ¿Cómo se expone enfrente a un público? ¿Cómo logro llamar la atención de mi público? Y eso no se sale de la materia. Eso es replantear el sistema educativo desde cada estudiante. Claro, sí. Y esto, siento que todo eso también lo podemos ligar al, bueno, pues al movimiento estudiantil, ¿verdad? Que ya es llevarlo a otro nivel, ¿verdad? Todo este tema de encargarnos de nuestro propio protagonismo, ¿verdad? Sí. Toda esa autonomía. Y entonces, yo, bueno, ¿verdad? Siento que en momentos críticos como el que estamos ahorita mismo, es donde más necesitamos, pues, defensores, ¿verdad? De que incidan, que luchen a través de movimientos sociales. Y entonces, pero sin embargo, muchas veces despreciamos estos movimientos, ¿verdad? O no sabemos por qué las personas estudiantes deberían participar en la defensa de estos temas. Porque entonces ahora quisiera hacerle una pregunta a Valeria. ¿Cuál es la importancia de que los estudiantes sean defensores de la educación pública autónoma? A ver, yo creo que va en la misma línea de lo que señalaba Vale. Y de hecho, justamente ese era como el ejemplo que estaba pensando mientras estaba escuchando la respuesta de Valentina. Como por la línea de qué manera, antes de decir por qué es importante, bueno, de qué manera es que las personas estudiantes se posicionan, digamos, o pueden tener este impacto, pueden tener esta influencia ahí en la manera en la que se da la educación en nuestro país. Y yo creo que ahorita el ejemplo más actual y más claro que podemos poner son los chicos de secundaria. Son los chicos y las chicas de secundaria que han posicionado una molestia vinculada a pruebas estandarizadas sin criterio técnico y a las condiciones tan paupérrimas en las que se encuentran los centros educativos de nuestro país. Estamos hablando que desde la pandemia habían centros educativos que tenían restricciones sanitarias que todavía no se han atendido y que imposibilitan que en esos centros se puedan dar clases de forma digna. Centros educativos sin agua, centros educativos que la infraestructura se está cayendo y que en la misma línea, ¿cómo podemos exigirle a las personas estudiantes
que rindan para pruebas estandarizadas, que aparte no tienen criterios técnicos, que aparte no han sido planteadas con claridad, porque las mismas circulares y las mismas direcciones que se han enviado a las respectivas instituciones, a los respectivos colegios, no han sido claras, se han modificado a lo largo de estos años. ¿Qué tanto puede exigírsele al estudiantado en esas condiciones? Y a partir de ahí es que yo creo que varios de estos chicos y chicas han dicho, ya hasta aquí. Hasta aquí. Nosotros no podemos seguir con este tipo de educación y tampoco podemos rendir lo que se nos está exigiendo mientras se mantenga este modelo. Y yo creo que más allá como de las manifestaciones, lo que es muy provechoso es el hecho de ver ese interés que hay por parte de estudiantes muy jóvenes, porque quizás ya la población costarricense estaba muy acostumbrada a ver todos los años a la población universitaria salir a marchar en defensa del FES o en defensa del 8%, pero me parece que ya la naturaleza detrás de las manifestaciones estudiantiles de chicos y chicas de secundaria responde a otra lógica, responde ya a una lógica de que incluso hubo un proceso de reflexión a lo interno de los colegios donde se dieron cuenta de que no se podía seguir así. Y es importante porque al final de cuentas son las personas que experimentan la educación y son las personas que se están viendo afectadas por estos resultados tan deprimentes que nos demuestra ahora el estado de la educación, en donde las personas, los chicos que ahorita van para colegio no saben leer y escribir bien. ¿Qué va a pasar con esa gente? Ahora, por ejemplo, a las universidades se les exige aumentar el número de graduados bilingües. Bueno, y sobre todo mejorar los números, porque ahorita si vemos los números, quizás existe una diferencia significativa en que la universidad gradúa una mayor cantidad de estudiantes bilingües que provienen de colegios privados. Bueno, ¿y eso qué nos dice? ¿Cómo se le exige a las universidades públicas graduar una mayor cantidad de estudiantes bilingües cuando por otro lado no existe una ruta clara de cómo se va a corregir la situación educativa? Y yo creo que eso también es como lo más preocupante, el hecho de que se habla de esta situación que enfrentan los colegios, se presentan los resultados del informe del estado de la educación, sin embargo no hay, quizás por parte de las personas estudiantes sí hay una respuesta de alerta de esto es una emergencia. Sin embargo, por parte de las autoridades yo no percibo esa misma reacción. Y les reducen el presupuesto. Hay una reacción por parte de los estudiantes, hay una reacción por parte de las personas en secundaria, hay una reacción por parte de los estudiantes de las universidades, hay una reacción por parte de padres de familia que tienen niños en escuelas. Hace poco hubo una manifestación con padres de familia. Sin embargo, yo no veo esa misma reacción de reconocer la emergencia y actuar como tal por parte de las autoridades a cargo. Hablando en ese punto sobre la reacción que tienen no solo las autoridades, sino también en este caso que yo quería mencionar, los medios de comunicación, yo siento que es importante hablar de que en las últimas semanas se ha dado un intento de despotenciación, siento yo, política por parte de los medios de comunicación, porque tienen un discurso con una narrativa que lo que busca es desprestigiar al movimiento. Hace unas semanas leí en donde varios medios de comunicación lo que hicieron fue hablar sobre el parentesco de ciertos actores del movimiento, específicamente actores del movimiento estudiantil colegial, los parentescos que estos tenían. Entonces, mi pregunta para ustedes primeramente es hacia las dos. ¿Cómo sienten que este tipo de narrativa, este discurso de despotenciación afecta al movimiento y también cómo se sienten ustedes ante este tipo de discursos? Vamos a ver, yo creo que sería muy ingenuo pensar que los medios de comunicación responden a intereses o a una lógica objetiva. La realidad es que no. La realidad es que incluso en la actualidad, o yo creo que ahorita más que nunca, vemos con mucha claridad, por ejemplo, que medios de comunicación responden a una línea, digamos, específica, quizás más de apoyo al gobierno de turno, o quizás otros medios de comunicación responden a una línea más bien opuesta.
digamos, de crítica, que también ha tenido sus repercusiones por parte de este gobierno, pero el tema de la educación es un tema que hay intereses de por medio. En algún momento, por poner así un ejemplo muy sencillo, la prima de la propia ministra de Educación había llegado a posicionar que el Fondo Especial para la Educación Superior debía compartirse con universidades privadas, siendo parte de la junta directiva de una universidad privada. Entonces, en efecto, existen intereses, digamos, existen intereses económicos detrás, y quien no quiera verlos, pues no sé más como de qué forma se pueden visibilizar. A mí me parece que en parte a eso puede deberse el hecho de que algunos medios de comunicación aparezcan para legitimar este tipo de manifestaciones o este tipo de reacciones por parte de cierto sector social que de alguna forma está posicionándose en contra del actual estado de la educación. Es que ni siquiera es en contra de ciertas medidas en específico, es que ya es una cuestión de qué es lo que tenemos y no hay una reacción adecuada por parte de las autoridades. Ahora, de parte de la ciudadanía, porque una cosa es los medios y otra cosa es la recepción en la ciudadanía. También yo creo que socialmente se ha venido desarrollando un proceso de criminalización de la protesta, ya eso desde hace varios años, que también genera cierto rechazo hacia quienes se tiran a la calle a protestar, pero eso tampoco es algo nuevo, digamos, es algo que se desarrolla desde hace mucho tiempo y que también responde de alguna forma a procesos de desmovilización que viene desde hace muchísimo tiempo. Y tenemos el ejemplo de la ley antihuelgas. Yo creo que es el ejemplo más claro de una manera en la que se ha venido, digamos, trabajando en desmovilizar a movimientos sociales. Yo creo que también personalmente, y en la misma línea de lo que antes señalaba Vale, a mí me parece que a nivel curricular en las escuelas y en los colegios debería de existir incluso un enfoque un poco más centrado hacia despertar ese tipo de intención en las personas ciudadanas, digamos, ese tipo de intención de incidir. No tiene que ser necesariamente a través de una manifestación, no tienen que tirarse a la calle a bloquear necesariamente, pero sí, por ejemplo, existen diferentes espacios en las comunidades a través de los cuales las personas pueden formar parte de la toma de decisiones, o al menos posicionarse, al menos tener una posición o plantear una voz disidente, que yo creo que de alguna forma ahorita hace falta. Y también estas reacciones negativas como que vienen a aplastar y a tratar de invisibilizar cualquier voz disidente que aparezca, responden a una lógica pues de no, mejor quedémonos así, no hagamos loco, quedémonos tranquilitos, pero es que la situación es muy crítica como para no plantear ese tipo de discusiones. Por mi parte, me llamó mucho la atención el hecho de que utilizara la palabra despotenciar, porque creo que no hay mayor despotenciador que actualmente el sistema educativo en sí. Desde que somos pequeños, hablo desde el kinder, escuela, a los estudiantes, lo primero que se les enseña es no preguntar. Los niños son, al menos visto desde la filosofía, los sujetos perfectos, porque todos se lo cuestionan, todos lo preguntan, todos lo quieren saber. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué es así y no de otra forma? ¿Y qué es lo primero que hacen? Apagar eso. Parece que les estorba. No lo necesitan, no les sirve, no les funciona que los ciudadanos piensen, se cuestionen, se lo planteen. Entonces, si hablamos de despotenciar, nos encontramos profesores y autoridades haciendo que los niños paren de pensar. Y es mejor lo que yo digo. Mejor apréndase y repita lo que yo digo. Y si algo se le ocurrió, mejor no me lo diga porque va a ser un problema. Porque si eso que está diciendo no va a servir para validar lo que yo digo, no me sirve. Si eso que está diciendo va en contra de mis preceptos, va en contra de los preceptos que están impuestos desde arriba, porque claro,
tampoco se le puede echar toda la culpa a los profesores. Porque los profesores tienen sus propios jefes que le dicen, repita lo que yo digo. Porque obviamente los profesores también atienden a las necesidades y a la voluntad del gobierno. Porque curiosamente se empezó a abrir una discusión con respecto a eliminar la materia de educación cívica. ¡Uy, qué problema! Claro, tapémosle los ojos a la gente. Eliminemos la única materia que nos hace cuestionarnos los sistemas políticos. ¿Y por qué nadie se está alarmando de esto? Porque lo peor de todo esto no es solamente, dice, le tapamos los ojos a los estudiantes, crecen como, lo siento, pero crecen como vacas, como ganado, y ya, problema resuelto. El problema es que después llegamos a la universidad, llegamos al sector público, llegamos a los trabajos, ¿y por qué no lo piensa? ¿Y por qué no cuestiona? ¿Y por qué solamente hace lo que yo digo? ¿Y por qué no es creativo? Entonces, no solamente a la gente se le enseña a no pensar y a no preguntar, después se le criminaliza por eso. Esta parte que mencionaba Vale de criminalizar las protestas. Dice, claro, al gobierno no le funciona tener a gente, perdón por la palabra, pero idiotizada enfrente de determinada información, haciendo caso omiso a cualquier tipo de lucidez que pueda tener, porque nadie está hablando de todo lo que pasa al interno del gobierno que va en contra de nuestra constitución política, por ejemplo. Porque algo que me llama la atención es que todo el mundo tiene siempre la constitución política en la boca. Ah, es que esos derechos están en la constitución política y son míos y nadie me los quita. Y constantemente están ahí pasándole por encima de esos derechos y nadie ve nada. Como si nunca hubieran visto nada. Entonces, si hablamos de despotenciadores, pienso que el principal actor en esto es la educación, es el sistema educativo en general, porque está completamente estructurado para que no pensemos. Está estructurado para que el análisis no se dé, porque una de las materias que justamente se enfoca en el análisis, en las preguntas, en el cuestionamiento, en la argumentación, es la más desprestigiada de todas. Porque todo el mundo cuando le mencionan filosofía, ¡ay, eso! ¡Uy, no, filosofía! ¡Qué feo en el colegio tener filosofía! Sí, justo lo comentaba. Yo no recibí filosofía. Yo tampoco recibí filosofía. Porque es una materia prescindible. Porque claro, al gobierno no le sirve que la gente se interese por una materia que justamente se enfoca en que la gente desarrolle una argumentación crítica, Sí, que no, desarrolle un pensamiento crítico. también, y como para añadir otra idea, que es otra de las cosas que ahorita vengo pensando justo de una clase, que es que los gobiernos o estos sistemas justamente lo que quieren es gente que no piense, o sea, objetos de conquista, que usted llegue y nada más les imponga una idea, y esas ideas es como, ah, bueno, sí, sígala, pero entonces, ¿qué va a pasar con el futuro? O sea, no nos están dejando imaginar, no nos están dejando ser creativos, o sea, ¿qué va a pasar con los futuros ingenieros, doctores? O sea, todas estas carreras que en este momento, en la era que estamos de tecnología, que va tan avanzada, donde la creatividad es tan importante, o sea, ¿cómo quieren que trabajemos? Yo ahorita estaba pensando con eso lo que estás diciendo, que más bien yo siento que el problema mayor que se viene presentando en el tema de la educación no es tanto que el sistema sea defectuoso, es la resistencia a optimizar el sistema, porque el sistema en algún momento sirvió, en algún momento fue bueno, pero es necesario optimizarlo. Entonces ahora se está resistiendo a que, como dices, ahorita sirve que para ingenieros, que para la gente de medicina, pero si en el futuro no es así, vamos a tener que volver a cambiar el sistema educativo. Y si se está resistiendo al cambio del sistema educativo ahorita, va a seguir teniendo resistencia a que se optimice. Eso se da por un fenómeno bastante curioso y es el hecho de que la educación funcionó bien cuando sí respondía a las necesidades históricas de ese momento. Hay algo que se llaman necesidades
reales y las necesidades históricas. Ujú. Las necesidades básicas son las que siempre ha tenido el ser humano y que posiblemente siempre vaya a tener. El abrigo de cualquier tipo, ropa, la comida, por ejemplo, y las necesidades históricas son todas aquellas que van surgiendo justamente a base del contexto. Por ejemplo, ahorita, en este preciso segundo, se va el internet y gente se muere. Y no hablo metafóricamente, hablo literalmente. Porque con paz, los del corazón paran de servir, paran de mandar las señales que se necesitan. Gente que está conectada en una máquina simplemente fallece. Entonces, hay resistencia del sistema educativo por desenvolverse, porque hay resistencia por el contexto que tenemos en este momento. Porque efectivamente creo que para nadie es un secreto que en este momento la gente se resiste a los cambios que hay. Cambios sociales impresionantes. Vamos a mencionar algunos problemáticos, por ejemplo, el feminismo. Entonces, a partir de... problemático para algunos. O, por ejemplo, la política, las circunstancias políticas que estamos teniendo. A mí me parece que esta pregunta está buenísima, la idea de la autonomía, perdón, de la resistencia. Y creo que pasa porque hay una resistencia a pensar que tenemos la posibilidad de provocar personas que imaginen, que sean creativas, personas que se consideren autónomas también, ¿verdad? No autómatas. Entonces, estamos preocupados por la inteligencia artificial. ¿De qué te estás preocupando? Si ya ahora tenés autómatas. La máquina simplemente va a sustituir lo que ya tenemos. Entonces, y eso es un concepto que nos ha llovido en la universidad con el cuento de la autonomía, pavorosa. Me gustaría un poco escucharlas cuando ustedes piensen en autonomía y piensan en una universidad pública y autónoma. ¿Qué piensan? ¿A qué se refiere ese concepto? Desde la perspectiva de estudiantes, mujeres, jóvenes de una universidad pública y autónoma. ¿Qué significa eso? Yo, antes, es que esa pregunta está... antes de referirme a qué pienso yo como mujer, joven, estudiante, más bien... Y feminista, más bien me voy a ir para atrás y luego volvemos. Y para atrás me refiero de dónde sale la autonomía universitaria. Que la autonomía universitaria, bueno, ya podemos hablar de la reforma de Córdoba, digamos, pero eso sería irnos más atrás, pero hablemos de Costa Rica. Entonces, la autonomía universitaria nosotros la tenemos por constitución, como decía Vale, por la constitución política, pero más allá de hablar de la constitución política que dice tal artículo que existe autonomía universitaria, hace poco estaba en una discusión en la que se comentaba que un profe de Derecho se puso a revisar o estaba revisando las actas de la Asamblea Constituyente, en donde básicamente, ¿por qué se planteaba el tema de la autonomía universitaria? ¿Y por qué las universidades son las únicas instituciones en el país que cuentan con autonomía plena? Es que, a ver, las municipalidades cuentan con autonomía y existen otras instituciones que cuentan también con autonomía, pero las universidades cuentan con un tipo de autonomía muy, muy específica. Y básicamente dentro del descubrimiento o de lo que se planteaba que aparecía dentro de las actas de la constituyente es que don Rodrigo Facio, señaló que el ministro de Educación o la persona, digamos, que ocupa el cargo del ministra de Educación es el abogado del Ministerio de Educación, lo cual incluso yo hoy lo pondría en duda, pero en principio... Perdón, que no solamente vos lo has puesto en duda. Yo no me iba a meter en el programa, ¿verdad? Pero es que ustedes empiezan inevitablemente. Ya ustedes desde la FEU empiezan a cuestionar cuando cuestionan si no hay conflicto de intereses de parte de la ministra de Educación. Pero en las mismas actas se señala que la ministra de Educación es la abogada del Ministerio de Educación Pública, pero que no es la abogada de las universidades.
y que la única que puede ser abogada de las universidades son las propias universidades. Y de ahí de alguna forma es de donde viene ese concepto de autonomía universitaria que tenemos en nuestra constitución política. Ahora vuelvo a Valeria, mujer, estudiante, feminista, todas las características que antes señalaba la profe. Y yo creo que la lógica de la autonomía universitaria nace del hecho de que las universidades son centros de conocimiento riquísimo, pero riquísimo, son centros de reflexión, son centros de pensamiento, centros que desarrollan tecnología y que les da ciertas capacidades y ciertas condiciones que yo creo genuinamente que no existen en ninguna otra institución o en ninguna otra instancia del país. Y que también les dan la potestad de proyectar el desarrollo del país, digamos, de proyectar el futuro del país. Y que ese futuro tiene que proyectarse de forma independiente del gobierno de turno. Voy a poner un ejemplo que plantea una profe de políticas que tiene que ver con otra cosa, pero luego va a tener sentido. Y tiene que ver con la figura de órgano de desconcentración máxima de la Comisión Nacional de Vacunación, que en su momento, bueno, cuando acaba de entrar el gobierno de Rodrigo Chávez y se está teniendo esta discusión sobre eliminar la obligatoriedad de la vacunación. Bueno, entonces ya aparece Jocelyn Chacón diciendo que vamos a quitar la obligatoriedad de la vacunación y la respuesta de la Comisión Nacional de Vacunación es: nosotros no seguimos órdenes ni de usted, doña Jocelyn, ni de el presidente de la República, porque esa es una autonomía que tiene. ¿Y por qué la tiene? La tiene porque la lógica de ese órgano es que pueda tomar decisiones bajo un criterio técnico-médico, independiente del poder político. Y al final de cuentas, en el gobierno siempre va a mediar el poder político. Y esa es la lógica de por qué ese órgano tiene esa autonomía. Ahora, pasémoslo al ejemplo de las universidades. Con toda la capacidad de generación de conocimiento que tienen las universidades, con toda su vinculación con las comunidades, con toda su vinculación con movimientos sociales, con toda su población de personas jóvenes, que incluso en el caso de las universidades públicas, que tenemos también un enfoque humanista de formar a las personas con pensamiento crítico, eso le brinda a las universidades una potencialidad enorme en términos de cuestionamiento, enorme en todos los términos, digamos, que nada más puede aprovecharse si son libres de no responder al gobierno de turno. La última se los prometo, porque también Dilana tiene cosas interesantes que decir, pero dentro de todas las discusiones, o sea, dentro de todas las características que tiene esta mesa, que me parece que es una mesa privilegiada de mujeres, jóvenes, estudiantes, con una alta capacidad de argumentación, una alta capacidad de lectura, en diversidad de lugares, económica y disciplinaria. También, además, y lo veíamos con el programa que hablábamos con Cegil, ¿verdad? Que nos decíamos, también empecemos a reconocernos como defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, un poco esta idea de la autonomía, que es un elemento fundamental para la defensa de los derechos humanos y que puede ser probablemente, Melanie, una de las cosas por las que más se quieren resistir. No queremos que la gente sea autónoma, queremos que la gente sea autómata. Y entonces, claro, defender derechos humanos resulta clave para poder incidir y provocar la transformación que quieren detener. Entonces, no sé, creo que Valentina quería hacer algún aporte y yo no sé si después vos también querés continuar. Me parece todo muy interesante. Yo solamente me gustaría plantearle a las personas que nos están escuchando el por qué la gente dice que las universidades cambian vidas. Que muy bonita la etapa de la escuela, la etapa del colegio, pero que llegaron a la universidad y les cambió la vida. Eso que decía Valeria
de la independencia del gobierno de turno es un privilegio que tienen las universidades costarricenses y que tiene Costa Rica, que muchísimas partes del mundo no tienen. ¿Qué es lo primero que pasa en una dictadura? ¿Quiénes son los primeros que se desaparecen o a los primeros que desaparecen? Lo vimos en Argentina, lo vimos en Chile. ¿Qué pasa? ¿Por qué desaparecen a los estudiantes? Hay un motivo por el que la educación, al menos la universitaria, no debe estar ligada al gobierno de turno. Porque como los colegios le quieren quitar la materia de educación cívica, ¿cuánta amplitud de materias tiene la universidad que pueden ser problemáticas para las situaciones gubernamentales? Los politólogos. ¿Qué pasa? Claro, buenísimo poder tener en todas las universidades a todos los politólogos con el gobierno de turno. ¿Por qué? A los profesores. Si yo a los profesores les digo exactamente qué tienen que enseñar y cómo enseñarlo, tengo el trabajo resuelto. Entonces creo que justamente es esta independencia, este desligarse del gobierno, lo que permite que todavía exista la posibilidad de mejora, la posibilidad de esa esperanza, tal vez incluso desde una perspectiva un poco idealista, de un futuro mejor. Porque significa que todavía no todos tenemos los ojos completamente tapados y sí hay gente replanteándose estas discusiones. Porque posiblemente estas discusiones que estamos teniendo en este momento no las podríamos tener si tuviéramos ciertas censuras debido a esta relación con los gobiernos. Porque creo que para nadie es un secreto que donde hay gobierno político, donde la política mete las manos, hay intereses. Lo dejó claro Valeria con sus ejemplos. Creo que lo dejé bastante claro con la estructura en sí de la educación. Y creo que todas aquí lo tenemos claro. Así, muy veloz, porque de verdad, ahora con lo que comentaba Valentina, y también yo creo que hay un elemento que es clave y es que al menos con este gobierno se ha desarrollado un ambiente de hostilidad, y es que no tiene otra palabra. Es un ambiente de hostilidad hacia las universidades públicas, pero hostilidad exagerada, en donde se hacen comentarios por parte de autoridades que son directamente mentira, comentarios malintencionados, y también, de alguna manera, esos comentarios tampoco responden a la opinión de las y los costarricenses. A veces el mismo presidente de la República hace comentarios en conferencias de prensa o en entrevistas o en espacios. Hace poco hizo en Washington un comentario vinculado a la Universidad de Costa Rica, que esos comentarios no responden a la opinión de la ciudadanía. Cuando nosotros vamos y realizamos estudios de opinión y vemos lo que opina la gente de diferentes actores que existen en este país, ¿quiénes son los que salen peor calificados? Salen muy mal calificados los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, Poder Judicial a veces. Lo cual es un problema. ¿Y quién es el que sale mejor calificado? Las universidades públicas. Las universidades públicas son las que siguen saliendo mejor calificadas por la ciudadanía costarricense. ¿Por qué? Porque ven el resultado. Ven cómo su hijo, su hija, que no tendría de ninguna otra manera posibilidades de convertirse en un profesional, se gradúa de la Universidad de Costa Rica, se gradúa de la Universidad Nacional, se gradúa de la UTN, se gradúa del TEC, se gradúa de la UNA y consigue un trabajo. ¿Y qué hace el gobierno cuando no puede manipular a las universidades públicas? Les quita el presupuesto o se los recorta. Bueno, yo tenía un tema, pero lo voy a cambiar, o sea, lo voy a dejar atrás un momentito para retomar unas ideas que me parecieron, digamos, bastante importantes de reflexionar. Con el comentario que decía Melanie
en cuanto a que tal vez la estructura actual sirvió en su momento para la educación y para las necesidades de un momento histórico en donde ya Valen nos explicó, ¿verdad?, las necesidades históricas que se tuvo en su momento y que ahorita en la actualidad puede servir tal vez para carreras como o profesionales en el área de medicina, ingenierías, así, pero ¿realmente sirve? ¿De qué nos sirve, digamos, de qué le sirve a un médico, a una médica venir, recibir un currículum si no tiene capacidad de pensamiento? ¿De qué le sirve a un ingeniero, una ingeniera? Lo mismo. Nos decía Valeria que la autonomía que tiene, no me acuerdo la institución, pero que tiene autonomía técnico-médica. El centro de vacunación, creo que La Comisión Nacional de Vacunación. Sí, digamos, ¿cómo va a tener esos médicos, microbiólogos y farmacéuticos autonomía técnico-médica si no le enseñan a pensar? Si le están reprimiendo ese instinto que por naturaleza evolutiva nos corresponde. O sea, ahí hay como que replantearnos que realmente esa estructura tal vez sirvió en algún momento, pero ya en la actualidad ni siquiera para médicos ni para las carreras más académicas que imparte la universidad sirve. O sea, ya no. Es como... Necesito decirlo. Nunca ha servido. Es decir, todos nuestros grandes ingenieros, los que crearon el ICE, por decirte algo, los que crean la caja, eran grandes lectores, eran grandes académicos. Es decir, no es cierto que existen ingenieros y que existen médicos, médicas, científicas, profesoras, que no, de alto nivel y alto impacto, que no sean buenos lectores, que sepan de muchas cosas. Eso no es cierto. Entonces, bueno, decir que el país se formó con esa combinación, por lo menos del 48 para acá, digamos, ¿verdad? Yo quería meter la cuchara en una cosa. ¿No le sirvió a quién? ¿Y a quién sí? Porque creo que hay un punto medio. Sí, claro, le sirvió a todas esas personas que perfectamente, muy fácil, fabricaron una empresa, pusieron a sus personistas a trabajar, haga lo que yo digo, se lavaron las manos, se llenaron los bolsillos de dinero, a eso les funcionó perfecto, perfectísimo, que la gente no pensara ver a lo mejor que le podía pasar. Y le sigue funcionando. Sí. Pero hay que plantearse, ¿le funciona a quién? Sí, también, o sea, lo que iba a añadir yo, como ya saliéndonos un poco del movimiento estudiantil y más bien como en carrera. Por ejemplo, uno dice, ve series de televisión donde están los médicos y que las emergencias y todo, pero uno se puede quedar pensando en casos de la vida real donde uno dice, ¿qué pasa si los médicos no tienen el material necesario? O sea, ¿qué hacen? ¿Cómo reaccionan? Entonces ahí uno puede retroceder lo que veníamos hablando de la creatividad. O sea, en un momento, 5 segundos pueden definir la vida de una persona, si vive o muere, pero tienen como ese tiempo para ser creativos, inyectarle algo o hacerle algo. Entonces, como si y también relacionándolo con la autonomía, que hace poco mencionábamos con lo de las vacunas, ¿qué hubiera pasado si el gobierno, o sea, si esa autonomía no existiera? ¿A dónde estaríamos con lo de la pandemia? Los negocios con las farmacéuticas y todo esto de las vacunas. ¿Qué hubiera pasado con el país? Estaríamos en una crisis peor de la que ya estamos, y sin mencionar el tema de la educación, ¿verdad? Porque ahora, según la ministra, la lista de los planetas que cambia cada año tiene que ver con nuestra salud mental. Yo ahí también quería dar un punto muy importante, que es yéndome más hacia el discurso, que yo creo que también tiene que ver con lo que nos dicen que es, y no necesariamente es así, y tiene que ver también con lo que dijo Dilana. No necesariamente, como ella dijo, le sirve a los ingenieros ni a los matemáticos. Se da también este discurso de que como son este tipo de carreras, les va a servir a ellos porque son así, pero también es importante lo que dice Larisa, los mejores físicos, los mejores ingenieros, los mejores matemáticos, era gente que pensaba, no iban más que todo con el sistema, pensaban por afuera. Entonces también se les separa, es que hay los ingenieros, pero los de artes no. Y yo siento que todos necesitamos pensar diferente el sistema y trabajar diferente todas las materias, y tal vez la educación que sea diferente para todos, porque también los físicos, matemáticos, todos necesitamos también de creatividad, como dice Larisa, cómo se resuelve, cómo vamos a enfrentar los problemas que se nos aparezcan a cada uno en nuestra vida y en nuestra carrera.
Entonces siento que también tiene que cambiarse tal vez ese pensamiento. Creo que justamente algo que mencionó usted y me parece fundamental es que el cambio tiene que estar primero en nosotros. No se puede cambiar una institución si primero no se cambia la mentalidad de las personas que lo componen. Bellísimo, replanteamos el sistema educativo, repensémoslo. Pero primero necesitamos despertar a la gente y la gente necesita despertarse y darse cuenta de, hey, es que hay algo que está mal. Hay un libro muy bueno de George Orwell, 1984, donde plantean el Ministerio de la Verdad que va eliminando palabras. Un problema que no se describe no es un problema porque no existe. Si algo no se pone en palabras, no se expresa, no existe. Alguien que no conoce el concepto de paz tampoco va a entender qué significa guerra. Hay que decirlo en una mesa feminista. Eso, es decir, eso ya lo tienen claro las feministas desde de muchísimo tiempo. El poder de nombrar y que pasa por el lenguaje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder transformar nuestra realidad si no tenemos capacidad en el uso del lenguaje, en nuestra síntesis y nuestros conceptos? Entonces, claro, es importantísimo tener esta capacidad de poder participar del diálogo, y para poder participar del diálogo necesitamos palabra. Y eso, bueno, les invito a participar a la Escuela de Estudios Generales. Ok, bueno, ojo, yo sí quería hacer una aclaración, ¿verdad? Con todo esto de la reflexión, de que tal vez las personas que nos escuchan van a decir, no, pero es que ahí están echando a la basura la educación y pueden haber, ¿verdad? Esa no es, o sea, un poco sí, pero esa no es la idea, ¿verdad? ¿Qué pasa si sí? Pero yo... ¿Qué pasa si sí? No, pues, pero digamos, lo que yo sí quería dejar claro es que sí se pueden reconocer algunos puntos que están bien dentro de nuestra, tal vez no en la estructura, pero dentro de la educación, ¿verdad? De Costa Rica. Pero, ¿de qué sirven estos puntos positivos cuando están atropellando lo que realmente importa? Si dejan de lado contexto, si dejan de lado estructura, si dejan de lado lo que realmente importa. Y ya para cerrar, bueno, a mí me gustaría preguntarle a Vale, Valentina, Valeria. A Valeria, me gustaría preguntarle, ahora qué viene con el movimiento estudiantil, qué viene más allá de las manifestaciones, qué otros mecanismos, herramientas podemos utilizar para hacernos escuchar y para ser protagonistas de nuestra propia educación. A ver, yo creo que lo primero que hace falta es que nosotros como movimiento estudiantil también volvamos a tener la sensibilidad que en algún momento tuvimos. Porque también yo sí he identificado y he conversado con algunos compañeros y compañeras que es una realidad que el movimiento estudiantil también se ha visto afectado por todo el proceso de desmovilización que se ha generado. Ahorita nosotros ni que quisiéramos podríamos jalarnos una alcoba. Es una realidad. Ese movimiento estudiantil que fue capaz de echar para atrás un acuerdo de la Asamblea Legislativa, no solo acompañado de otros movimientos sociales, ahorita no lo tenemos. Y sobre todo, creo yo, porque se ha generado algún tipo de y me duele muchísimo tener que aceptarlo, porque creo que también es un proceso, parte de un proceso de autocrítica que hemos perdido como universidad en nuestro proceso de formación de las personas estudiantes, que antes existía indignación hacia cuestiones que, por ejemplo, no les afectaban de forma directa. Digamos, ahora yo veo posibilidades de que las personas estudiantes salgan a manifestarse cuando se trata del presupuesto de las universidades públicas, porque les va a afectar la beca. Pero yo no veo posibilidad de manifestaciones masivas por crisis ambiental. Creo que te toca cerrar porque ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, entonces, en esa línea, básicamente yo creo que lo que sigue es que como movimiento estudiantil trabajemos
para volver a tener ese músculo político, volver a tener ese grado de sensibilidad que en algún momento tuvimos, no solo por lo que nos afecta a nosotros, sino por lo que afecta a nuestras comunidades, por lo que afecta a nuestro país, y generar espacios de discusión, espacios de incidencia. Los medios de comunicación, ese tipo de programas de radio son opciones más allá de lo que se puede hacer en la calle, sin dejar de ser una herramienta que tiene que utilizarse, por supuesto. Cuestionamos la educación justamente porque todavía tenemos la esperanza y confiamos en que hay posibilidad de cambio. Alguien que diga adiós. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, gracias por la invitación. Acabas de escuchar Movimiento Girasol, una producción de la Escuela de Estudios Generales de la UCR.